El incendio ocurrido este miércoles en la cárcel de Conayagua, en Honduras, vuelve a encender las alarmas respecto a la situación penal en el continente. Según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el hacinamiento carcelario en la región fluctúa entre un 30 y un 70%. En tanto, Human Rights Watch acusa un completo abandono de parte de las autoridades respecto a lo que ocurre en el interior de las cárceles. Y queremos analizar cuál es el estado de los penales chilenos y de América Latina, y para eso nos acompaña la ex defensora nacional Paula Vial. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Bueno, es una tragedia, pero que la mayoría, efectivamente, de los países de Latinoamérica no están ausentes o no están libres de tenerla. Y nosotros ya, está dicho, en la cárcel de San Miguel tuvimos una experiencia similar con 81 reos muertos. No, te quería preguntar en cuanto, porque lo de Honduras se explica también por un alto nivel de delincuencia, donde están las pandillas, etcétera, etcétera. Lo conversábamos ayer con el canciller. En un país distinto, se supone, pero tenemos una situación casi igual. Sí, y peor, te podría decir, proporcionalmente nosotros tenemos la tasa más alta en el fondo de Latinoamérica, solo nos superan Surinam y Guyana Francesa, de personas recluidas por cada 100.000 habitantes. Pasamos desde 220 en el año 2000 aproximadamente a cerca de 320 hoy en la actualidad. Entonces, evidentemente, una situación como la que nosotros presentamos en Honduras, en Chile, donde hay más de un 70% de hacinamiento en las cárceles reconocido por las propias autoridades, es una materia que debiera ser de la mayor acuciosidad y no reaccionar cada vez que hay algún evento relevante, ¿no es cierto?, que pone en la palestra el asunto del tema penitenciario, como por ejemplo el incendio de San Miguel, puras tragedias, el incendio ahora en Honduras, el virus Anta, ¿no es cierto?, que también ha puesto en cuestión las condiciones en las que viven los presos, que son condiciones de las que el Estado tiene que hacerse responsable, porque en definitiva es el propio Estado el que los sitúa en ese lugar. De hecho, en la presentación yo ponía en relevancia también la denuncia que hace Human Rights Watch, y en el momento de la cárcel de San Miguel se habló de la violación a los derechos humanos que significaban estas condiciones. Ahora, cuando uno ve la carta de navegación del gobierno en este sentido, me da la impresión que las intenciones son muy buenas. De hecho, está en segundo trámite constitucional el proyecto que modifica la ley 18.216, pero ¿qué implica esto? Perfeccionar el sistema de libertades condicionales, incorpora la pena de servicios comunitarios por no pago de multa, cumplimiento alternativo de penas inferiores a un año, conmutación de penas para los condenados de baja peligrosidad. En definitiva, un uso más racional de las cárceles, lo que implicaría, y se supone que debería estar implicando ya, que muchos dejen los penales. Mira, yo creo que desde luego son medidas muy positivas y que hay que valorar y apoyar. Hay que tener sí mucho cuidado que no sean un boomerang, ¿no es cierto?, y que en definitiva terminen estableciendo tales requisitos para determinados delitos como hay que analizar la 18.216, que establece las medidas alternativas, que en definitiva en la práctica nos lleve a tener más personas privadas de libertad, aunque en otras condiciones. Pero son proyectos valorables que van probablemente en la línea correcta, en el sentido de que hoy la prioridad la debe tener la rehabilitación. La prioridad es buscar alternativas a las penas privativas de libertad, no solo por las condiciones carcelarias, que evidentemente son un problema gravísimo, que estoy completamente de acuerdo con la ONU y con Human Rights Watch, que las condiciones actuales son de afectación permanente de los derechos humanos, pero tenemos al mismo tiempo que esas medidas, ¿no es cierto?, que como digo son súper valorables, un discurso que es bastante esquizofrénico, si tú quieres, porque junto con ello, que pareciera mostrar una intención del gobierno, hay una serie de otros proyectos que van exactamente en la línea contraria, es decir, encarcelemos más gente, apliquemos más fuerza en la represión de la delincuencia, démosles más atribuciones a carabineros, ¿no es cierto?, aunque exista la discusión de si efectivamente han hecho un uso abusivo de la fuerza. Entonces, ¿cómo entiende uno ese discurso en que por un lado dice démosles nuevas oportunidades a quienes han equivocado el camino y han delinquido, y por otro lado dice metámoslos a todos presos en ese mismo espacio en el que en teoría hemos hecho el discurso que queremos rehabilitar? Sí, lo conversaba ayer con Lucía Damet.
lo que genera el fenómeno político, cuando aparecen las encuestas, efectivamente, donde se ve o un aumento de la delincuencia o de las personas que han sido afectadas por la delincuencia. Y en ese momento esos discursos comienzan a aparecer mucho más fuertes, o proyectos de ley, como tú lo señalas, que en otras ocasiones. Entonces, el formar una política de recuperación, efectivamente, de las personas que están privadas de libertad, también choca con lo que ocurre en las calles todos los días. Sí. Es una constante y es universal, no es un tema de Chile ni de este gobierno, es algo que en realidad se da permanentemente. Es un espacio de demagogia, es un espacio, ¿no es cierto?, de acercarse a algún interés que lógicamente tiene la población de contar con paz social. Pero desafortunadamente es la peor técnica probablemente para legislar, es la peor forma de perfeccionar el sistema. Y yo creo que particularmente en el caso de este gobierno el problema que enfrenta es que las cifras han aumentado, la aprobación en materia de seguridad ha disminuido, ¿no es cierto? Tenemos cifras muy bajas en relación con lo que se esperaba, y ese es probablemente una de las razones, no solo porque han subido las cifras, sino que porque hay una crisis de expectativa. Este gobierno en su campaña prometió que iba a terminar con una puerta giratoria que yo siempre he señalado que no existe, y que iba a terminar con la delincuencia. Además de utópicas esas promesas, no se han cumplido, te fijas, ni siquiera mínimamente. Entonces es evidente que es el tiempo en el que hay que reaccionar con esos proyectos como tú dices. Ahora, voy a seguir leyendo algunas de las políticas que siempre son parte de la Carta de Navegación, como te explicaba anteriormente. Una política de reinserción de jóvenes, 5 centros para 360 jóvenes, pero también me parece el más importante la modificación del CENAME, en un servicio nacional de responsabilidad penal adolescente que va a ser administrado por el Ministerio de Justicia, o sea, se va a dividir en dos, y otro el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y los Jóvenes, que va a estar en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí parece que hay un cambio profundo, ¿no? Mira, es todavía proyecto, desafortunadamente es una idea que hace muchísimos años circula, porque efectivamente hay una dicotomía, una confrontación entre las tareas que tienen que ver con la protección de los menores cuando son víctimas y la responsabilidad penal en el caso de los adolescentes que han cometido algún delito, sin perjuicio de que generalmente ellos vienen desde el área de protección, ¿no es cierto? Hay un paso súper natural desde quienes porque los que están en el área de protección son los que están abandonados, los que no reciben un buen ejemplo, ¿no es cierto? Y en consecuencia no es irracional pensar que se dirijan hacia la comisión de delitos. Y son dos áreas completamente distintas, contradictorias en muchos sentidos, y entonces la idea de poder entregar especialidad en cada una de ellas, no obstante que el CENAME procura hacerlo en este momento, es una idea fundamental. En el área de la defensa, por ejemplo, contar con una defensa especializada para jóvenes, adolescentes, es fundamental, porque es la única forma de entender el fenómeno y de darle una respuesta adecuada. Ahora, conversábamos antes de entrar con la entrevista que aquí también hay un factor fundamental, que es Gendarmería, porque en la rehabilitación que se pretenda se le entrega en este momento a Gendarmería, pero claro, la labor de ellos, así lo entienden, por lo menos no está en eso como fundamental, ¿no? Sí, yo creo que ahí también hay otro problema que también se arrastra desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con las dos principales funciones que tiene Gendarmería asignadas, que son la de seguridad y al mismo tiempo la de rehabilitación. Y se ha privilegiado muy evidentemente, ¿no es cierto?, la de seguridad por sobre la de rehabilitación. Hay ideas que circulan, ¿no es cierto?, en términos de si debe reforzarse el área de rehabilitación en Gendarmería, entregándole más recursos, perfeccionando a su personal, estableciendo otra forma de trabajo, ¿no es cierto?, respecto de los internos, o bien si es conveniente crear una nueva institucionalidad separada de Gendarmería que se haga cargo de la rehabilitación. En cualquiera de las opciones es efectivo que es fundamental el papel que pueda acometer Gendarmería, pero sobre todo una mayor y mejor inversión en rehabilitación, que finalmente termina siendo una inversión país. ¿Te fijas? Porque lo que nosotros no queremos es que se cometan delitos, no queremos que las personas que los han cometido vuelvan a cometerlos, ¿no es cierto? Y en consecuencia una inversión en esas personas, en entregarle oportunidades para que no vuelvan a delinquir, es de pura ganancia social. Paula Vial, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Y nos separamos en una pausa, regresamos inmediatamente con más informaciones.